Estamos en el campo algodonero. Como todos saben, en 2001, aquí, en esta zona, se encontraron 8 cadáveres. Tardaron años para hacer visible la enorme realidad. El Estado mexicano tenía responsabilidades de no solo no enfrentar el reclamo de justicia, sino sobre todo el principio de no repetición. A partir de entonces y hasta ahora, 18 años después, es una realidad. Juárez, como en todo el país, hay una ruptura de derechos humanos. Hay organizaciones civiles, internacionales, que siguen promoviendo la vigencia de los derechos, apoyando a la población que llega, migrante o no. Hay que garantizar los derechos de todos. Y en ese sentido, hoy presentamos los testimonios de las organizaciones que están, sin duda, exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos. Estamos en la Cruz Roja aquí en Ciudad Juárez y le agradezco mucho a Jorge Díaz, oficial de campo de Cruz Roja Internacional, que nos permita tener esta visión, esta manera de observar y de participar en Ciudad Juárez en el contexto que estamos viendo, un contexto que de una manera genérica se llama migraciones, pero tiene muchas facetas y muchas dimensiones. Ya nos han platicado de los retornados, los que llegan, los que se quedan, los que están en una situación realmente de mucha incertidumbre. O sea, finalmente no saben qué va a pasar. Jorge, muchas gracias por darnos estos minutos para México Social. Dame un gran trazo. ¿Cómo observas a la ciudad, el tema migratorio, pero sobre todo algo que no hemos podido recoger es cuál es el papel de la Cruz Roja Internacional en este contexto? ¿Cómo están ustedes participando? Como bien dices, creo que en los últimos años ha habido una serie de cambios en las dinámicas migratorias que existen de manera general en México, no nomás en esta zona. Entonces, tradicionalmente, la zona del estado de Chihuahua como tal, hace algunos años recibía migrantes en tránsito, migrantes que intentaban cruzar hacia Estados Unidos, y recibía gente deportada, mexicanos deportados de México. A partir del año pasado, en el mes de octubre, noviembre más o menos, se identifican también solicitantes de asilo y después personas que están dentro de los protocolos de permanecer en México, en México. ¿Qué ha cambiado en estos? De que estos grupos de migrantes tienen una serie de vulnerabilidades que son un reto para muchas de las instituciones que se están trabajando. Por ejemplo, uno de los retos es los tiempos de estancia que están en las ciudades. Anteriormente estos migrantes pueden llegar, se estaban 2, 3 días en lo que agarraban fuerzas y decidían si retornaban a México o a lo mejor seguían su trayecto hacia Estados Unidos los que van en tránsito. Sin embargo, ahora estos migrantes se quedan una serie de meses, pueden quedarse algunos meses o incluso un año, año y medio, durante su proceso que están siguiendo. Entonces esto ha hecho una serie de retos que tienen que ver con el alojamiento, como lo mencionaba, algunos temas para ver los accesos hacia los sistemas de salud y algunos retos que pueden ir saliendo durante el camino, como que estos jóvenes puedan continuar sus estudios, claro, en las comunidades que los están acogiendo, ¿no? Entonces, creo que eso es de los principales cambios que existen. ¿Y cuál es la participación de un oficial de campo de Cruz Roja Internacional? O sea, ¿cuál es el papel que estás llevando a cabo en la ciudad? Hemos estado ahorita trabajando sobre todo en tres temas. Uno, por medio de un programa de asistencia remota, donde en un albergue, ahorita lo estamos haciendo en un albergue, pide una serie de materiales para mejorar la infraestructura. Entonces, los materiales que estamos ahorita proveyendo tienen que ver con pintura, con pisos, azulejos, tablas para poder hacer una separación de baños, hacer una construcción de baños. De manera adicional, estamos viendo establecer puntos de restablecimiento de contacto entre familiares, para que las familias puedan estar en comunicación, que tradicionalmente lo hacíamos con llamadas telefónicas y ahora hemos estado incluyendo
puntos de Wi-Fi para que las personas puedan utilizar las redes sociales en comunicación. Y hemos desarrollado a lo largo de la ruta migratoria, que es de manera general, un número de WhatsApp, donde el migrante manda un mensaje diciendo estoy en la ruta migratoria, y nosotros le contestamos con una serie de mensajes, con recomendaciones o mensajes de autocuidado durante la ruta. Es decir, qué cuidados puede tener para el acceso de su salud en el tránsito, que pueda haber información útil, como que tenga el contacto con sus familiares, ¿no? Una serie de recomendaciones. Se vuelven acciones vitales. Todos sabemos que a raíz del cambio, deja ponerlo así, de señal, en cuanto México decide establecer una línea mucho más de aplicar la ley, déjame usar esa manera de frasear que se hizo desde el gobierno federal, y que implicó pues que muchos militares ahora como Guardia Nacional estén en puntos que las volantes de migración crecen, pues eso ha generado que muchos de los migrantes, y hablo de los migrantes de sur a norte, pero los desplazados, etcétera, pues busquen rutas más peligrosas. Y entonces se cruza con otra de las dimensiones más complejas o más duras o más difíciles de nombrar porque hablan del horror, las desapariciones. Gente que nadie sabe dónde están, y algunos pueden estar en la dimensión del infierno, que es una fosa, déjame ponerlo así, pero la dimensión simplemente de no saber dónde están. Por eso estas dos actividades de la línea WhatsApp que da orientaciones y el poner un punto de Wi-Fi para que la gente se pueda conectar, puede enfrentar el gran tema que dentro del movimiento de la población se cruza desapariciones, todos los otros fenómenos, trata, abuso de todos, ¿no? Entonces, ¿cómo logran estar? Porque la población, alguna migró con caravanas, la mayoría sigue siendo en pequeños grupos y se distribuyen y buscan donde hay menos detenciones o menos inseguridad. Y cuando hablo de inseguridad no solo hablo del crimen organizado, simplemente el ser detenidos. Creo que es una característica que también ha sido latente durante mucho tiempo. Vemos en Sonora, desde hace muchos años, el tema de las personas que fallecen en el desierto. Sin embargo, creo que es dependiendo de diferentes momentos, los migrantes en algún momento de su decisión sobre la ruta deciden hacia dónde ir. Como bien mencionas, muchas de estas rutas son más complejas, donde asumen un mayor número de riesgos. Para eso nosotros también nos sirve mucho el sistema del restablecimiento, o los programas de restablecimiento de contacto entre nuestros familiares. Este programa lo hacemos de diferentes maneras, o puede ser de diferentes maneras. Uno es por medio de visitas de campo que se hacen a diferentes, o que se pueden hacer en diferentes puntos. Nosotros traemos un teléfono celular, donde tú le ofreces al inmigrante decir, oye, yo te puedo ofrecer una llamada a tu lugar de origen, a donde tú quieras hacer, o a tu familia en Estados Unidos, en donde quieras, donde es una llamada con fines de restablecimiento de contacto familiar, ¿no? O sea, tú puedes hablar y decir, ¿sabes qué? Estoy en Ciudad Juárez, estoy bien y voy a intentar cruzar en algún momento, ¿no? Pero ya esa familia también tiene un alivio de saber dónde está su familiar y que está bien poderlo escuchar. Entonces, esa es una de las maneras. Otra de las maneras es por medio de diferentes, o sobre todo de las redes de los albergues, donde llegan estas personas migrantes tradicionalmente, y que la Cruz Roja financia esos puntos de llamadas. Entonces, le permitimos que a esa persona que está durante su estancia en un albergue pueda tener el acceso a este tipo de servicios, y de igual manera poder informar o restablecer el contacto, o tener un contacto con sus familiares. Es decir, oye, estoy bien, estoy en tal lugar y voy a intentar cruzar. Creemos, además de los beneficios del tener el contacto y del alivio emocional que puede tener su familiar hacia el tener certeza de dónde está, de escucharlo a esta persona, también de cierta manera previene la desaparición de las personas. ¿Por qué? Porque si esa persona en el trayecto migratorio desaparece,
ya existe un punto donde puedes empezar a buscarlo, ¿no? Es muy importante lo que está haciendo en términos de lo que percibo, o sea, saber dónde está tu familiar, tener un número. Entonces, déjame mostrar a la Cámara de México Social este póster y explícame. Veo que tienes, déjame ponerlo aquí para que lo vea la cámara. Este mensaje es un teléfono donde están estas recomendaciones, sugerencias. Así es. Este es un teléfono que contesta el Comité Internacional de la Cruz Roja, y cuando el migrante que va en trayecto manda un mensaje a este número, nosotros contestamos con una serie de mensajes de autocuidado, de cómo, algunas recomendaciones de que debe hablar con sus familiares, que memorice números de teléfono, que marque de manera frecuente durante la ruta. Y de manera adicional podemos mandar una información. Deja ver ese mapa que es este mapa de manera general, que también se manda ahí. Es un esfuerzo donde trabajaron todas las cruces rojas de la región. Llega hasta Centroamérica, veo. Centroamérica, y que en este mapa está marcado lo que es la ruta y los accesos entre albergues, comedores, puntos de llamadas, puntos de acceso a salud que tenga la Cruz Roja, las temperaturas que tienen más o menos en las zonas, y está marcado por la ruta, ¿no? Y estos puntos son los lugares donde, o sea, cada uno de estos puntos son, ¿qué significan? Claro, o sea, tú buscas una referencia, por ejemplo, el número 8, sí, y acá buscas el número 8 y te va a decir qué es lo que es y los servicios con lo que cuentan, ¿no? Y por ejemplo, aquí que dice, es 3 a 5 días caminando, es dar esa información de lo que significa moverse de Nogales a Tucson. A Tucson son aproximadamente 100 kilómetros, y caminando el migrante lo hace en 3 a 5 días aproximadamente. ¿Y dónde puede una familia que piensa hacer ese recorrido encontrar esta información? Nosotros la proporcionamos, esta información se pega en muchos de los albergues, lo ponemos en albergues o puntos de concentración de personas migrantes, y además en el WhatsApp también nosotros proporcionamos. ¿En las estaciones de camiones? Estaciones de camiones, lo estamos tratando de poner en todos estos lugares donde hay concentración de migrantes. Sí, es un esfuerzo permanente, hay que estar constantemente, me imagino, también actualizando, porque claro. Y el esfuerzo conjunto de toda Cruz Roja, ¿no?, de la región. Así es. Y es importante también mencionar que ahora, las tecnologías, ¿no? O sea, ahora es mucho más fácil comunicarse por un teléfono inteligente, y es por eso el número de WhatsApp, ¿no? El WhatsApp donde nosotros podemos proveer esa información y estar actualizando esa información para las personas migrantes. Te agradezco mucho este tiempo que nos has dado. Creo que es una información muy importante que se conozca, y nuevamente, insisto, la enorme autoridad de Cruz Roja, de la familia, como le llamas, mexicana e internacional, permite pues lo que en el fondo creo que es el sentido mayor: evitar el dolor, la tristeza, la angustia de alguien que se desplaza, y que depende de las razones que lo haga. Claro. Evitar que sea víctima del clima, del crimen organizado, del abuso de autoridad, y que pueda cumplir el derecho de moverse. Finalmente es un derecho a la migración, y en ese sentido pues no hay duda que están arriesgando todo los que se mueven. Claro. Y esta información se vuelve muy importante. Claro. Al final de cuentas es un grupo vulnerable que, dependiendo del tiempo, puede tener muchísimas vulnerabilidades y que cambia mucho en el contexto, como lo hemos dicho. Para la familia Cruz Roja, para el Comité Internacional de la Cruz Roja, nuestra razón de ser es atender esas necesidades humanitarias, esas necesidades básicas que tiene la persona. Entonces, mientras podamos, pues ahí vamos a estar, ¿no? Yo creo que va a estar mucho tiempo, porque la perspectiva, por lo menos la que yo tengo, es que esta dinámica poblacional, más allá de lo que decida el gobierno del presidente Trump, pues vamos a tener este movimiento, y está forzando a que organizaciones como Cruz Roja y muchas otras se articulen, hagan el esfuerzo, y por otra parte implica un desafío enorme para los niveles de gobierno, empezando por el federal. Hugo, te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. Y gracias por estar en México Social. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias, Blanca, por Al contrario. recibir a México Social aquí en Día, que me decías están cambiando, dado la enorme demanda que está Correcto. teniendo la acción civil, que está pues, ya de varios años, ¿no? Tratando de proteger, cuidar, promover derechos humanos en el sentido más amplio de la palabra. Pero platícanos, ¿cómo podrías a la gente de México Social, del 11, explicarles qué hace Día? DIA es una organización de derechos humanos que enfoca su trabajo en el principio de igualdad y no discriminación. Atendemos dos grupos principalmente, personas de la comunidad LGBT y personas migrantes, que en ocasiones confluyen, ¿no? También. Sin embargo, con la atención de personas migrantes y refugiadas ahora, pues el trabajo se ha hecho mucho más, le podríamos llamar inclusive abrumador, ¿no? Los casos que recibe la organización son de mucho impacto humano, social, y pues aquí estamos. Y cuando dices que aquí estamos, me puedo imaginar que día a día, como vimos, hay gente que llega, tiene un equipo de abogados, me decías que está yendo. ¿Qué tipo de servicios, qué tipo de demandas están recibiendo ustedes? En materia legal es muy diversa. Pueden ser casos tanto personas que quieren solicitar refugio en México porque vienen huyendo de sus países, principalmente el Triángulo Norte de Centroamérica, personas que solicitaron asilo a Estados Unidos y fueron regresadas a Ciudad Juárez para esperar aquí su audiencia ante la Corte de Estados Unidos en algo que le llamaron protocolos de protección a migrantes, que es un nombre muy bonito para lo que en realidad es, que también se conoce como programa Quédate en México. Entonces ahí también se les explica a las personas cómo es el proceso ante una corte, ante una audiencia, se les ayuda a traducir documentos, en ocasiones traen denuncias de los delitos que fueron víctimas en sus países, entonces les ayudamos a traducir esos documentos para que puedan mostrarlos ante el juez y sirva para defender su caso. Y en el caso de la población LGTB, que vive otro tipo de violación de sus derechos, a veces puede coincidir, pero bueno, históricamente, nuestro país ha sido sumamente injusto con estas poblaciones. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo ahí? Con el trabajo es acompañar, bueno, inicialmente fue acompañar a personas del mismo sexo que desean contraer matrimonio y ahora lo que seguimos encontrando dificultades es para el registro todavía de hijos e hijas de matrimonios entre parejas del mismo sexo. Y por otra parte está otro de los temas que es parte finalmente de nuestra realidad nacional, la enorme violencia. Uno no puede llegar a Juárez y no tener la imagen de los feminicidios, las resoluciones del campo algodonero, en fin, que son emblemáticas no digo del horror, ¿no? Sí. Más allá de haber logrado que el Estado... Emblemáticas del horror y también de la lucha de las compañeras y en ese sentido, la narrativa pública está en esto, ¿no? Retornados, Trump, etcétera. Pero abajo hay algunos estudios que hablan de que sigue la gente, como en todo el país, finalmente el país es un país que tiene su gran prioridad es la inseguridad, la sensación de la incertidumbre y el miedo de salir, cambio de horario. O sea, ¿cómo ves a Juárez? Ahora, si viendo integralmente es lo que es una realidad. Si algo vulnera los derechos, son las violencias en todas partes. Sí, me cuesta definir Juárez porque soy originaria de la ciudad y si bien percibo, palpo día a día muchas violencias, no solo por el trabajo como activista, sino también porque la realidad es abrumadora, ¿no? Y todos los días encontramos a mamás buscando a sus hijas, mamás buscando también a sus hijos desaparecidos, casos de violencia, de tortura. Y ahora le sumamos la situación de las personas migrantes. En realidad las personas migrantes están padeciendo de lo mismo que padecen las y los juarenses, pero también las y las personas migrantes que llevan años viviendo aquí, porque de repente pareciera que la migración es nueva en la ciudad y se nos olvida que Juárez es tradicionalmente una ciudad de personas migrantes, ¿no? Que se generó la migración a partir de la llegada de la industria maquiladora, con migración sí más bien interna de Durango, de Veracruz, pero somos esencialmente una ciudad de personas migrantes. En cualquier reunión uno pregunta, de los 10 que hay, ¿cuántos de ustedes vienen de otra ciudad o de otro estado? 6 o 7, o sea, finalmente es eso. Y ya déjame meter la otra pregunta. En términos reales, los albergues están rebasados, los de la sociedad civil. Sí. Hay una gran presión por el tema jurídico, el tema de asistencia a niños y niñas y poblaciones vulnerables, y por otra parte, no cede, y yo no sé
si este albergue federal, como el que están haciendo también en Tijuana, va a resolver la complejidad del problema. No sé. No, claro. ¿Cuál sería tu apreciación sobre eso? De hecho, en Juárez le llaman Iniciativa Juárez, ¿no? Y se supone que es el modelo que están trasladando a Tijuana y a otros puntos de la frontera. Sin duda, el albergue cubre una necesidad importante en cuanto al hospedaje de las personas retornadas por Estados Unidos, personas que estaban quedando en situación de calle precisamente porque los albergues evangélicos, católicos y de sociedad civil habían quedado rebasados. Pero eso solo cubre esa necesidad concreta. Las personas tienen también necesidades de protección en términos de empleo, que ahí también me gustaría hacer una apreciación. El discurso por parte de medios de comunicación locales contribuye también finalmente en la discriminación o no que se genere dentro de la comunidad. Precisamente ayer veía una nota donde decía, migrantes rechazan empleo. Ese es el titular. Cuando uno lee la nota, lo que dicen es, las personas todavía no se han podido emplear en maquiladora porque el Instituto Nacional de Migración no ha resuelto el mecanismo bajo el cual les va a dar la CURP y por lo tanto con ella se les va a generar el número de seguridad social. Pero el titular, para quien lo lea, está totalmente sesgado. Entonces hay también una necesidad de empleo, pero no se ha aclarado también cómo va a ser el empleo. Son personas que están aquí por una temporalidad, que van a ir a una audiencia en Estados Unidos y no saben después de esa audiencia si los van a regresar a Juárez para una segunda, tercera audiencia o ya los van a dejar allá continuar su proceso o van a ser retornados a sus países. Entonces son medidas inmediatas, pero que no hablan necesariamente de un modelo integral de protección. Sí, no se percibe ese modelo integral de protección, déjame decirlo, tampoco se percibe una visión integral de la propuesta social, que cómo se articula lo federal con lo estatal y lo que se está haciendo. O sea, hay un discurso que no logra abarcar todo y se ve esta parte fragmentada. Sí, y es un discurso también esquizofrénico porque por un lado es la Guardia Nacional y vamos a reforzar y vamos a hacer acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para que no nos afecte en términos económicos, pero luego también vamos a proteger derechos humanos y vamos a ponerles un albergue. Pareciera a veces cuando uno escucha al gobierno federal, a distintos actores del gobierno federal, que hablamos con dos gobiernos federales distintos. Sí, y déjame terminar con esto, esta parte que hay que develar del lenguaje, ¿no? Guardia Nacional, pues es un ejército que tiene ahora un sobrenombre o subtítulo, pero es el ejército, la Marina. Y por otra parte, el programa de protección del migrante, pues yo no sé qué tanto sea protección en el sentido amplio de la palabra, o sea, también estamos atrapados con un lenguaje que lo usamos sabiendo que pues, deja de ser un programa integral de protección al migrante y que nos atrapa a nosotros mismos este lenguaje aparentemente neutro, pero que esconde. Sí, y tú lo decías también, la palabra migrante. Pensamos que ahí ya englobamos todo y estamos olvidando que más allá de migrar por una situación económica hay personas que están huyendo por salvar su integridad, por salvar su vida. O sea, hablamos de personas sujetas de protección internacional, de personas refugiadas, solicitantes de asilo, y es ahí cuando perdemos la perspectiva. No es gente necesariamente que está emigrando por solucionar una situación económica, que también es muy válido, migrar es un derecho humano, sino por resolver una situación grave de inseguridad, por salvar la vida de mujeres, de hombres y que están también arriesgando, sí, su vida en el camino, pero por la posibilidad de mantener esa vida en situaciones también deplorables ahorita en Juárez, pero que inclusive pudieran ser mejores de lo que ya se está pasando. Seguramente, porque bueno, la gran pregunta, y mucha gente se lo hace, ¿qué estará pasando de donde vienen para que arriesguen todo? Correcto. Porque muchos de los que vienen esta es una parte que ha cambiado, son adultos con menores, o sea, niños y niñas, adolescentes, para usar la palabra correcta, ¿no? O sea, no solo son los jóvenes que antes migramos buscando empleo, no, vienen familias y hay niños muy chiquitos. Sí, adultas mayores, abuelas que vienen acompañando a sus nietos, a sus nietas para que se reunifiquen en los Estados Unidos, sí. La verdad es que el perfil ha variado también muchísimo. Y habla de una complejidad. Blanca, muchísimas gracias por el testimonio a México Social y ojalá ayude a comprender el enorme desafío que tiene el país y que no podemos permitir un discurso que simplifica, que parece ser que todo se resuelve con una acción, cuando cada caso, los que están aquí llegando a día, pues requiere toda atención de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, médicos, y a veces ni todos juntos logran enfrentar
el dilema de una familia que lo que quiere es una oportunidad para una vida digna. Blanca, muchas gracias Al por el contrario, testimonio. gracias a ustedes por Felicidades por tu bebé. venir. Gracias. Buenas noches.